Pues vamos entonces a dar ya inicio a esta importante actividad. Sin más preámbulo, voy a comenzar con el primero de nuestros facilitadores, Osvaldo Alvarado, licenciado en Ciencias Fiscales, egresado de la Escuela Nacional de Hacienda, con posgrado en la Universidad Católica de Venezuela en Finanzas, gerente senior de KPMG de Venezuela. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Bueno, muy buenos días a todos, esperando que se encuentren muy bien. Quisiera iniciar dándole a todos las gracias por hacerse de la presentación del día de hoy. En mi nombre personal, bueno, es un gran placer estar compartiendo con ustedes y verificando el mensaje que discutimos o que compartimos el pasado martes en la sede de la Universidad Metropolitana. Y bueno, como bien ahí está anunciado, vamos a conversar hablando acerca de los retos que versan en torno a la exposición a las personas naturales. Y bueno, en este sentido queremos destacar lo importante de este tópico, considerando que estamos en el mes propicio para ello, en el mes de marzo, que pues, por cultura general en nuestro país en materia tributaria asociamos al mes de marzo a la declaración anual de rentas. Y sobre eso, bueno, queremos entonces indicarles o transmitirles a ustedes los retos que nosotros desde nuestra perspectiva vemos en relación a la imposición a la renta en cuanto a estos elementos que hoy consideramos ahí que están distorsionados en relación a lo que es el sistema tributario en general en este tópico en particular. Bueno, quisiéramos iniciar contextualizando un poco en qué nos acompaña hoy la imposición a la renta, cuál es el contexto fiscal, cómo pudiéramos hoy dar una entrada a este tema. Y bueno, quisiéramos iniciar indicando que para nada el impuesto sobre la renta algo novedoso, ¿no? En 1943, lo observan que está ahí es el anuncio del periódico donde se anuncia con un prestigio que el impuesto sobre la renta se iba a empezar a iniciar en nuestro país. Entonces, de entrada, la primera reflexión que vamos a hacer es que no se trata de algo. De 1943 para acá han pasado unos años y evidentemente ha habido una evolución en cuanto a lo que tiene que ver con el tema de imposición a la renta. Y sobre ello es de resaltar la reforma que se dio en 1999, luego 2000, y es que bueno, esta es una reforma sustancial que se hace a la ley de impuesto sobre la renta que se anuncia en 43, y en donde bueno, básicamente aquí podemos observar que hay un salto, una evolución importante, se registra unos cambios que número uno colocan a Venezuela en vanguardia en relación a temas de imposición a la renta a nivel internacional. Se incluye, por ejemplo, el principio de renta mundial, que permite o que establece pues, que el Estado puede recaudar fondos tributarios provenientes de sus connacionales, no solamente sobre los enriquecimientos que se causan en el país, sino que también de aquellos que se causan fuera de él, en consideración de este principio de renta mundial. Y también importante que las personas foráneas que tienen una renta en Venezuela estaban obligados a grabarlas, a declararlas. Esta reforma de 1999, que fue bastante aceptada por el crédito tributario, nos deja en principio un impuesto sobre la renta, al menos en la teoría, con unos elementos claros que han sido en relación a los requisitos tributarios. Y por ejemplo, vale decir que el impuesto sobre la renta, al menos en aquella concepción, en aquel momento, era el impuesto garante, por ejemplo, de la progresividad y consecuencia protector de la capacidad contributiva de los contribuyentes. Y es que este impuesto venía a generar, digamos, una especie de estabilidad, porque es el único en el sistema que consulta la capacidad contributiva a través de la progresividad en su imposición. Y básicamente la progresividad está considerada como aquella acción en donde quien más gana es que
que más va a tributar o el que más va a pagar impuestos. Bueno, resulta pues que no es para nada un secreto que en el transcurrir de los años, a partir del año 2014, comienza digamos, deslumbrarse una situación económica bastante particular en nuestro país y bueno, actualmente hoy todavía vivimos, ¿no? Con situaciones y realidades asociadas a la inflación, asociadas a la devaluación, que afectaron, por supuesto, totalmente el entorno y nuestra realidad socioeconómica, ¿no? Y sobre este particular, el impuesto sobre la renta pues, sigue vigente, ¿no? Y sigue, digamos, esta obligación y este derecho también de parte del Estado de solicitar a sus connacionales que aporten y sufraguen al gasto público a través del pago de impuestos, pero ahora en un marco económico y político, digamos, más complejo, ¿no? Y eso nos lleva hoy al 17 de marzo, que hoy tenemos una administración tributaria que constantemente nos recuerda que hasta el 31 de marzo tenemos entonces el plazo fijado para el cumplimiento de nuestra obligación. Entonces, un poco esto es, digamos, una línea de tiempo bastante somera de lo que fue y de lo que hoy es nuestro impuesto sobre la renta en atención a la situación que estamos hoy viviendo en nuestro país. Bueno, si empezáramos a analizar los problemas o los retos, así hemos querido llamarlo, en materia del impuesto sobre la renta, específicamente para el caso de las personas naturales, lo primero que nos gustaría comentar es que observamos que de entrada hay un problema importante en lo que es la base de exención. ¿Qué es la base de exención? Digamos, el límite mínimo que establece el legislador en la ley aquella que les comento, de 1999, que por cierto luego tuvo unas reformas importantes en materia aplicable, en materia de personas naturales, que lo vamos a comentar. Pero básicamente ese límite mínimo, ¿no?, que se supone respeta la necesidad básica que tiene una persona natural, ¿no?, porque debemos recordar que este impuesto, específicamente para el caso que nos atañe, es el que grava el patrimonio de nosotros como personas, ¿no?, de nosotros como individuos. En otras prácticas de otros países se llaman impuestos a las personas físicas, ¿no?, para diferenciarlas de las personas jurídicas o de la identidad de la compañía. Y en este caso nos grava a nosotros el impuesto sobre la renta. Y debemos recordar también que nosotros como personas naturales también somos los que estamos llamados a soportar, digamos, el impuesto, por ejemplo, de consumo, el impuesto sobre agregado y pues, todos estos impuestos que han estado incluyéndose en nuestro sistema. Entonces, cuando hablamos de un mínimo de exención en materia de impuestos sobre la renta, es aquel que permite, digamos, garantizar que haya un respeto a lo que nosotros percibimos como personas naturales, que va a garantizar que nosotros podamos, bueno, al menos cubrir nuestras necesidades básicas. Entonces, este mínimo estaba fijado en unidades tributarias. Si bien allí tenemos dos valores, 1.000 unidades tributarias para las personas naturales que están bajo relación de dependencia, es decir, que tienen un contrato de la mitad del trabajo, y bueno, 1.500 unidades tributarias para ingresos que tienen que ver con la actividad profesional, por ejemplo, como ustedes colegas que pueden estar ejerciendo y pues, de manera libre sin una relación de dependencia. ¿Cuál es el problema acá? ¿O cuál es el punto que queremos llamar en la atención? Bueno, estos mismos estaban establecidos en unidades tributarias, ¿no? Y entonces eso hace que hoy el valor de exención represente 400 bolívares. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona en el año que haya generado, en el año fiscal, por ejemplo, si nos remitimos al que recientemente acaba de cerrar, de 2022, si una persona durante todo un ejercicio fiscal produjo más de 400 bolívares, entonces estará obligado a tributar, ¿no? Estará obligado en materia de impuestos sobre la renta a aportar. Esto, por supuesto, no es un sinsentido, ¿no? Porque 400 bolívares a todo un ejercicio bueno, no se puede considerar lógico, ¿no? Entonces, ¿cuál es la primera reflexión sobre esto? ¿Cuál es el primer punto de alerta? Bueno, eso quiere decir que aquí todo el mundo es contribuyente del impuesto sobre la renta. Inclusive una persona que gana
sueldo mínimo, una persona que tiene un part-time, por ejemplo, un trabajo de medio tiempo. En general, aquí todo el mundo está llamado a tributar, ¿no? En materia de impuestos sobre la renta, aquí observamos el primer elemento de distorsión, porque bueno, claramente esto no puede ser llamado progresivo si toda la población está obligada a tributar, ¿no? En las prácticas anteriores o en años anteriores, no todo el mundo era contribuyente de impuestos sobre la renta, solamente aquellos que pues, calificaban para él. Entonces, ¿cuál es el problema que estamos viendo acá? El factor en el que se mide la base de exención, que son unidades tributarias. Debemos recordar que la unidad tributaria pues, nace en la década de los 90 con el objeto de ser una unidad dinámica, ¿no? Dinámica, o sea, que se actualiza, que va a la vanguardia, y nace exclusivamente para fines tributarios, ¿no? Entonces observamos de entrada que luego, con posterioridad, la unidad tributaria se fue efectuando, inclusive en su uso, ¿no? Porque inclusive esos años empezó a ser utilizada para valores preferenciales, por ejemplo, recordarán ustedes, para temas de bonos de alimentación. También se utilizaba para fines de determinar valores de gasto público. Entonces, bueno, cuando ya se empieza a utilizar la unidad tributaria para un fin distinto al tributario, entonces ya ahí observamos una primera distorsión en cuanto a su uso. ¿Y por qué notamos esto? Bueno, porque luego, evidentemente, en los años en que se analiza la situación económica, la unidad tributaria empezó a quedar rezagada en el tiempo en cuanto a su actualización. Entonces, bueno, ¿por qué? Pues probablemente el Estado, o el Ejecutivo en este caso, no actualizó la unidad tributaria en relación a la inflación. ¿Por qué dejarla rezagada? Y bueno, como les comento, porque en nuestra opinión, su uso se desvirtúa cuando se empieza a fijar gastos públicos, a fijar otros valores y pues bueno, en ese sentido no conviene aumentar la unidad tributaria. ¿Y qué nos lleva a eso? ¿No? A que hoy la unidad tributaria vale apenas 0.40 bolívares y entonces impacta claramente en un impuesto en el que está, digamos, diseñado en unidades tributarias en cuanto a su proceso determinativo. Vamos a ver que este problema de la unidad tributaria permea en todo el impuesto sobre la renta y, bueno, no solamente personas naturales, en general impuestos sobre la renta, pero verán cómo esto nos afecta a nosotros las personas naturales que somos, bueno, terminamos siendo muchas veces los también llamados, como ya decía, soportar otros impuestos. Bueno, como les comentaba, la distorsión que se genera en el impuesto sobre la renta por la unidad tributaria va a terminar en todos los aspectos que tienen que ver con su determinación. Y les decía que el impuesto sobre la renta es el impuesto bandera de progresividad, ¿no? Que respetaba el principio de capacidad contributiva, que pues no era confiscatorio, pero bueno, hoy ya vemos una situación totalmente distinta, al menos en la práctica, porque ¿qué tenemos? Bueno, tenemos una afección importante de la progresividad porque la misma estaba, digamos, señalada en unidades tributarias y este tipo de problemas que ya hemos comentado, pues bueno, sigue afectando. ¿Qué vemos acá, por ejemplo? Esto es una síntesis del artículo 50 de la actual ley de impuestos sobre la renta vigente, que no es más que el sistema tarifario aplicable a las personas naturales. ¿Cómo era progresivo el impuesto sobre la renta? Al menos en la teoría. Bueno, se supone que habían todos estos tramos del sistema y en teoría nosotros debemos consultar en cuál tramo calzamos en la decisión de saber cuánto va a ser el porcentaje de nuestro aporte en materia de impuestos sobre la renta. Antes, mucho antes de esta situación que comentábamos, pues era común ver declaraciones de personas en base al 12%, en base al 6%, en base al 20%. Pero bueno, ya hoy en la práctica es, digamos, costumbre pensar que el impuesto sobre la renta es el 34% de lo que nosotros ganamos. Y eso se debe pues, a esta misma situación de distorsión que se generó en la unidad tributaria, porque si ven allí en el lado derecho, en ustedes, la representación en bolívares de cada uno de los tramos, esto es inmaterialmente en valor muy bajo,
materia económica. Y entonces aquí, bueno, podemos añadir a la situación de la exención que, bueno, no solamente todo el mundo es contribuyente, sino que pareciera que todo el mundo es contribuyente de la tarifa máxima, del 34%. Entonces aquí esto pues es una situación también bastante compleja, la que debemos llamar a su atención, porque bueno, evidentemente no hay progresividad en este caso, ¿no? ya sea porque tenemos un factor que está pues naturalmente distorsionado, que es la unidad tributaria, y está causando entonces que, bueno, pareciera que hoy el impuesto sobre la renta no es que es progresivo, sino que es un impuesto proporcional del 34%, ¿no? Lo cual afecta totalmente a digamos, la intención y la naturalidad del impuesto, que como comentábamos, es el que está llamado en nuestro sistema a hacer esto progresivo, ¿no? Un impuesto sobre la renta como digamos, distorsionado, pues evidentemente distorsiona el sistema como tal, ¿no? Diciendo que este es el que tiene que consultar la progresividad y los demás son impuestos proporcionales, son impuestos que van grabando directamente los ingresos, pues este termina siendo un impuesto también al ingreso por el 34%. Porque, bueno, ya tenemos que hay otro tema, ¿no? Aquí, bueno, una reflexión también, y es que, bueno, a veces nosotros tratamos de informar o de comentar el deber ser, ¿no? Porque como les comenté en la práctica, hoy se entiende un 34% para el impuesto sobre la renta, pero no es lo correcto. Existe, al menos en la teoría, unos tramos que deben ser consultados, y de hecho nosotros cuando en la firma o cuando estamos en colegios, en aulas de clase, intentamos explicar esto. Bueno, es un tema que ha calado, digamos, en nosotros como contribuyentes, ¿no? Pero no es lo correcto. O sea, lo correcto es que tengamos un impuesto que de verdad consulte la capacidad contributiva, que sea progresivo. Entonces, claramente, la primera reflexión que podemos hacer es que en esto que hay que hacer un cambio, ¿no? una reforma que nos permita devolvernos a un impuesto sobre la renta progresiva. Bueno, este problema de la unidad tributaria, como les comento, afecta a todos los aspectos determinativos del impuesto, y es el caso de los desgravames. ¿Qué son los desgravames? Bueno, es el mínimo que se respeta al patrimonio del personal, natural, del ser humano, ¿no? Considerando bueno, que las personas que tributan pues, son padres de familias, son esposos, son hijos, y básicamente estos desgravámenes es respecto al mínimo vital, ¿no? Es decir, a eso que necesariamente tengo que tener para poder satisfacer yo como persona natural mis necesidades básicas. La ley de impuestos actualmente establece bueno, dos tipologías en materia de desgravamen. Tenemos desgravamen detallados, que son los primeros cuatro que vemos aquí, que son estos que mencionamos a continuación, ¿no? Pagos del Instituto de Docentes en el país, pagos de empresas domiciliadas en materia de hospitalización, servicio de maternidad, pagos por servicios médicos, control de hospitalización y cuotas de intereses por préstamos, para adquisición de vivienda y así como el cambio de arrendamiento que se paguen también para la vivienda principal. Estos son, digamos, los cuatro conceptos que reconoce el legislador como necesarios para respetar el mínimo vital. Y tenemos entonces que uno de ellos, el caso de los intereses para préstamos, bueno, hoy inhabilitado, digamos, por temas de pues, situaciones económicas, está fijado también en unidades tributarias, ¿no? Pero el caso que nos llama más la atención para que sigamos observando problemas de distorsión es que, por ejemplo, lo que la ley de impuesto sobre la renta hoy admite para un cambio de arrendamiento, pues si alguien no tiene una vivienda propia, sino que vive en baja condición, son 800 unidades tributarias, que en bolívares representarían 320. Entonces, habrá que pensar qué arrendamiento hoy, por todo un año, representa 300 bolívares, ¿no? 320 bolívares. Entonces, ¿qué pasa? Que básicamente, si el otro, que es el de los intereses, no está en uso y simplemente queda el arrendamiento, básicamente se inutiliza, ¿no? Queda como inutilizado en la práctica porque, bueno, evidentemente 300 bolívares no representa un pago, pues,
una anualidad para este concepto, ¿no? Entonces, ¿qué quedan los otros tres de gravamen? Pero bueno, se supone que también la ley establecía una tipología adicional, que era el gravamen único, ¿no? Y este viene y nace, digamos, para facilitar al contribuyente. Supongamos que la persona natural, digamos, que no tiene esa cultura de la factura, ¿no? Porque, bueno, a veces no todos tenemos esta cultura, ¿verdad? Lo común es que la gente se lo haga, porque, bueno, tienen contadores, tienen departamento administrativo, y bueno, bajo esa concepción a la persona natural se le daba la posibilidad de, bueno, si no hay factura, si no hay soporte, bueno, de repente supongamos que los pagos de seguro, no sé, los asume el patrón, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿qué puedo decir? No, bueno, para ellos se supone que existía el gravamen único, y obviamente también lamentablemente ha quedado inutilizado en la práctica, porque hoy el gravamen único, que son 734 unidades tributarias, asciende por apenas a 300 bolivianos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir allí? ¿No? Que, bueno, los gravámenes pudieran ser los aspectos que la administración tributaria revisara en cuanto a las fiscalizaciones para personas naturales. Entonces, bueno, la recomendación acá es debemos tener los soportes deben estar a nuestro nombre para poder reducir, no pueden ser considerados costos para los casos de personas naturales que no están por relación de dependencia, y deben haber sido efectuados en el año grabable, ¿no? Para su deducción. Entonces, tenemos que en la práctica creo que la administración las personas naturales están utilizando más, ¿no? Porque, bueno, si nosotros queremos declarar los ingresos que nos ganamos en fin del año, la única posibilidad, digamos, para la declaración es realizar el valor de los gravámenes, y bueno, no olvidando que ello debe consultar a una esencia económica, ¿no? Un resultado. Si vemos también las rebajas, debemos recordar que al menos en la ley también estaban establecidas rebajas para personas naturales y para beneficios. Y bueno, también están totalmente distorsionadas, ¿no? Las rebajas representan apenas 10 unidades tributarias, que en bolívares se equivalen a 4 bolívares. Esto también lo traemos aquí a colación porque si bien en la práctica no tienen mayor significancia, en las rebajas existían precisamente para atender a este tema que, bueno, las personas naturales somos las que estamos, digamos, soportando toda la carga tributaria del sistema, ¿no? Y era un beneficio que hoy es inexistente, ¿no? Sin hablar, por ejemplo, de las rebajas que estaban establecidas, por ejemplo, para aquellos que tienen hijos con su relación de dependencia, ¿no? O padres. Inclusive, y lo comentábamos en parte antes, mucho antes, inclusive en un hogar se podía llegar a la discusión de, bueno, si el esposo gana más que la esposa gana más que el esposo, bueno, solamente uno podía declarar al otro como su cónyuge, como su carga familiar, ¿no? Entonces, estas discusiones se podían generar, inclusive en los hogares, hace muchos años, ¿no? Hoy, evidentemente, esto pues, no es irrelevante, pero si ya lo que queremos denotar acá es que, por ejemplo, si usted va a hacer uso del gravamen en materia, por ejemplo, de seguro o pago de institutos docentes, por ejemplo, en el caso de los institutos docentes, un padre va a declarar como gravamen el pago que efectúa sobre los institutos docentes de sus hijos. En materia de rebaja, los hijos tienen que estar cargados en el formulario, cargados en el sistema como carga familiar. Pudiera la administración tributaria rechazar un gravamen, por ejemplo, del pago de seguros de un familiar si este no está incluido como una rebaja. Pero bueno, con esto cerramos, digamos, todos los problemas que vemos en la determinación, productos de que tenemos un factor que no recoge la realidad, ¿no? Que no ha sido, digamos, actualizado, que es la unidad tributaria.
Otro elemento que queremos comentar, y este es algo que ya ha sido objeto de discusión en diferentes campos, ¿no? en diferentes escenarios, es que bueno, hay una situación de interpretación que nos afecta a nosotros, a personas naturales. Les comentaba que bueno, si bien la reforma del 99 en esencia, la ley de impuestos que hoy tenemos, han habido cambios en los años 2014 y 2015 que han venido a traer algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, es el cambio del artículo 31 que está señalado. Esto sucedió en el año 2014 y sucede, bueno, como respuesta a una sentencia que emana del Tribunal Supremo de Justicia, del órgano de control judicial en nuestro país. Y es que, bueno, en esta sentencia que les comento, emana del tribunal, se establece, digamos, como la interpretación de que las personas naturales estaríamos obligadas a tributar aquellas que estamos en relación de dependencia solamente por los conceptos normales de salario, ¿no? Inclusive la sentencia establece cómo debe quedar señalado el artículo, es decir, el tribunal hace una interpretación del artículo y establece, digamos, la posición correcta. Y hay un mandato inclusive para el Poder Legislativo para que establezca una reforma a este artículo 31 que es encargado de establecer una obligatoriedad de pago para las personas naturales o para las personas de dependencia. Y lo que vemos es que en el año 2014 hay una reforma, y ciertamente, pero no hay atención a lo que había comentado la sala, ¿no? Y por el contrario, el legislador ratifica, bueno, el legislador en este caso legislador, ratifica que debe considerarse como un crecimiento de toda la contraprestación de utilidad regular o accidental, ¿no? Y esto básicamente quiere decir que las personas naturales deberíamos tributar sobre el salario, es decir, sobre todo lo que nosotros recibimos. Bueno, esto en el año 2014 ya era una situación que representó bastante preocupación. Y lo menos cierto es que se ha aumentado bastante, hay muchísimos artículos al respecto, ¿no? Esto, ¿por qué lo traemos a colación? Bueno, porque investigando para compartir con ustedes hoy, hemos revisado que todavía siguen existiendo sentencias que ratifican esta posición de la sala y sigue habiendo una ley de impuestos sobre la renta con una posición diferente. Entonces quiere decir que la administración tributaria sigue poniendo reparos a las personas naturales con la intención de que estos tributen sobre la totalidad de sus ingresos. Imaginemos esta situación en un escenario como el que nosotros vivimos, en donde el salario está, digamos, que desnaturalizado desde su origen, ¿no? Y los patronos cada vez más tienen que buscar alternativas para poder retener a los talentos, y tenemos entonces una disparidad de criterios entre el órgano que está encargado de la administración de tributos, es decir, para decir la administración tributaria, SENAT, y la sala que representa, digamos, la tutela judicial, ¿no? Si bien las sentencias han estado, digamos, consonas o han ratificado la posición de la sala, igual no queremos dejar de comentar que existe esta situación que pudiera representar riesgo para las personas naturales. En este sentido, bueno, algunas generalidades para ir analizando, tenemos entonces un aspecto importante que también queremos resaltar, ¿no? Tenemos que las prevenciones a cargo de los patronos, ¿no? Mediante la formulario de RI, pudieran también tener una situación de riesgo, en este caso para los patronos. Considerando, por ejemplo, que si la administración tributaria graba la totalidad de los ingresos, entonces eso quiere decir que en este caso el patrón tendría la obligación de retener sobre la totalidad de los ingresos, sobre todo los cargos que se le pues, puedan generar a favor a los empleados, ¿no? Entonces, esto quiere decir que pudieran haber inclusive regalos a los patronos en tareas de intervención si no retienen sobre la totalidad de ingresos, pudiendo representar, como ya saben, una importante contingencia en materia de sanciones, considerando que bueno, las sanciones para las personas o la intervención pues son bastante elevadas. Para el caso de las personas que tributan en atención a sus crecimientos
Vale decir que en el año 2015 hubo una reforma también en donde se, digamos, establecen principios de disponibilidad distintos a los que ya veníamos teniendo en la ley de impuestos del 99 y básicamente, por ejemplo, para el caso de los honorarios profesionales se establece que su momento para grabar será el que se causa, ¿no? Teniendo que antes el momento para grabar las personas naturales o los honorarios profesionales eran el momento que eran cobrados. Entonces aquí vemos que también hay una afectación para aquellos que están en libre ejercicio profesional. Y vale decir también que hay retenciones que estarían sujetos de acuerdo al decreto 1908 a las retenciones en calidad de servicio, ¿no? Es importante, bueno, por ejemplo, tenemos que en la práctica nos pudieran hacer una retención al principio del año, ya sea mediante la ley para el patrón, ¿no? Y nosotros en calidad de prestadores de servicios. Entonces, bueno, vale decir que ahí también, digamos, la situación económica vuelve a afectar, ¿no? Porque imaginemos que nos hacen una retención el 1 de enero, ¿no? Con la afectación económica que ello representa para nosotros. Ahora, cuando vamos a declarar en marzo del año siguiente, quizás eso económicamente no es material, ¿no? Y hemos visto que en la práctica, lamentablemente a veces, en menos en años anteriores, las empresas, inclusive nosotros como personas naturales, terminamos tributando por lo que terminábamos ganando en los últimos meses del año, porque evidentemente la determinación tributaria es bolívares y bueno, el bolívar no puede tener afectado por la inflación. No debemos recordar que las personas naturales que declaremos ingresos superiores a 1.500 unidades tributarias están obligados a hacer una declaración estimada. Eso también es un deber formal que puede estar allí siendo estando fuera del marco. Y bueno, si hay algo positivo en todo esto, por ejemplo, algo que nos sirve a nosotros, las personas naturales, es que todavía tenemos la posibilidad de pagar en 3 porciones y bueno, lo importante en este caso es no olvidar las porciones, ¿no? Porque a veces declaramos 3 porciones y se nos puede olvidar una por ahí. No olvidemos las sanciones. En materia de sanciones, no tenemos nada nuevo que comentar, pues sin entrar en las mismas. También en el año 2014 hubo un toque de las exenciones, donde se revisó el tema aplicable para las asociaciones, las fundaciones, pero para en materia de personas naturales, pues creo que no ha habido ningún aspecto importante. Aquí solamente queríamos denotar que han habido decretos de exoneración en los años 2019 y 2020 que han venido a lidiar este tema que les comentaba de la base de exención que estaba descontrasada. No obstante, para el año 2021 y 2022 ha habido ausencia de exoneraciones que permitan prescindir de problema. Para finalizar, tenemos entonces que recordar las sanciones. Recordemos que la imposición y el derecho tributario pues, es positivo, la redundancia, y en ese sentido, bueno, el incumplimiento de cualquier deber, tanto formal como material, atraerá, por supuesto, sanciones, ¿no? Tenemos que una reforma importante de nuestro Código Tributario en el año 2022 que llevó a todas las sanciones a ser pues, medidas en unidades de mayor valor, tipos de cambio de mayor valor. Entonces, bueno, lo que antes era una sanción por incumplimiento, por ejemplo, por no presentar una declaración de 150 unidades tributarias, que era un valor irrisorio, pues ahora son 150 veces el tipo de cambio de mayor valor de referencia, ¿no? También hubo una sentencia reciente de la Sala Civil, si mal no recuerdo, en donde pues, se instruyó que el tipo de cambio debía ser utilizado para referencias en materia de imposición de sanciones, debía ser la libra esterlina, ¿no? Debemos recordar que en la práctica el diseñador utiliza el euro, ¿no? Cuando hace determinaciones en contra de pago. Pero bueno, ya tuvimos este caso de una sentencia que hace mención a ello, ¿no? Y por último, en este caso sí quisiéramos hacer énfasis en la declaración de jurisdicción de baja imposición fiscal. Y es que, bueno, pues la dinámica de economía que nosotros estamos viviendo y como les comentaba antes, cada vez más los patrones buscan
alternativa, es muy común ver que las personas naturales hoy cada vez más tienen acceso a cuentas bancarias en países que hoy Venezuela considera todavía un paraíso fiscal, por ejemplo el caso de Panamá, ¿no? BNC en Puerto Rico. Si bien para nosotros esto no es inversión, ¿no? Porque muchas veces inclusive estas cuentas son usadas para efectos de nómina, no es menos cierto que cuando uno hace la declaración de una revisión fiscal, inclusive una cuenta de ahorro, una cuenta corriente, pudiera ser considerada una inversión por efectos tributarios, ¿no? Entonces, no olvidemos que esta declaración informativa se acompaña, digamos, de la declaración anual de renta, y fíjense que su incumplimiento tercer por desconocimiento no se base 2.000 veces el tipo de cambio. Entonces, imaginemos una sanción de 2.000 libras esterlinas porque omitimos hacer una declaración porque tengo una cuenta en Panamá. ¿Okay? Entonces, bueno. En este sentido, quisiéramos ratificar una vez más que creemos que el impuesto sobre la renta hoy está distorsionado. Ratificamos también el directorio de la Federación de Colegios en que hacía la solicitud de un decreto de exoneración que viniera al menos a resarcir, digamos, el efecto en la base de exención que les comentaba. Pero en esencia, pues también estamos totalmente de acuerdo con todo lo que se ha discutido en el foro, en el gremio, en el seno de la Asociación Venezolana de Tributarios, y es que, bueno, creo que los venezolanos merecemos un impuesto sobre la renta lógico, que consulte la capacidad contributiva, que esté basado en principios tributarios fundamentales como la progresividad, y en general poder nosotros también como ciudadanos aportar de una manera racional a la carga tributaria, la tributación, pero de una manera. Muchísimas gracias a todos por su atención.